Gracias, Marc, por la presentación. ¿Me escuchan? Sí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jennifer Espinosa. Yo soy una bióloga. Y antes que todo, quiero decirles que yo siempre he creído que uno de los roles principales de la ciencia es justamente generar conocimiento, pero no conocimiento vano, sino para llegar a impactar de manera positiva a la sociedad. Gracias. Permítame empezar con una pequeña experiencia. Hace muchos años, cuando era niña, me he enfermado. Todos alguna vez nos hemos enfermado, ¿cierto? Yo en particular me enfermaba bastante. Y mis padres me llevaban al hospital. Llegaba al hospital y algo que me asombraba tremendamente y obviamente me fastidiaba era todo el tiempo que tenía que esperar para que el médico me atienda. Y otra cosa que me sorprendía aún más era que cuando salía había aún mucho más gente que seguía esperando a ser atendidos. Esto obviamente a un niño le incomoda bastante, aburre, etc. Sin embargo, ahí no acababa la cosa. Habían ocasiones en las que yo tenía que regresar para hacerme análisis y regresar nuevamente después para que finalmente me digan qué cosa es lo que tenía, si es que llegaban a poder terminarlo. Años después, yo decidí estudiar biología. Mediante la biología pude conocer a fondo diferentes aspectos de los seres vivos, como por ejemplo las enfermedades nos atacaban, cómo nuestro cuerpo reaccionaba ante ello. Y es así que decidí especializarme en biología molecular. No. Bien. Luego de mis estudios en biología molecular, hacía investigaciones, etcétera, y de alguna forma, poco a poco, y en realidad sin querer, fui teniendo visitas a los hospitales. ¿Y qué cosa creen que es lo que vi? Exactamente lo que había ocurrido hace casi 20 años atrás. Grandes cantidades de personas esperando a ser atendidos o a ser diagnosticados en un hospital. Es ahí en donde comencé a entender, bueno, está bien, existen enfermedades, pero estas enfermedades no son todas iguales. Algunas necesitan tratamientos y diagnósticos mucho más complejos, que los hacen más caros, ya que pueden necesitar equipos o también personal altamente capacitado. Todos hemos escuchado acerca de test diagnósticos, ¿cierto? Un test diagnóstico conocido es el test de ELISA, que en realidad, entre otras cosas, diagnostica o detecta la presencia de un virus llamado HIV. No solamente sirve para eso, es una técnica que nos permite diagnosticar diferentes enfermedades, pero por esto es conocido. Otro test, por ejemplo, es cuando nos hacen el test del aliento para poder detectar la presencia de esta bacteria llamada Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori permite diagnosticar, por ejemplo, úlceras gástricas, ¿no?, que pueden desarrollar más adelante casos de cáncer. Sin embargo, muchos de estos tipos de diagnóstico están basados en una molécula. ¿Alguien reconoce esta molécula? ¿No? ¿Del colegio? Esta molécula se llama anticuerpo, ¿cierto? Y todos hemos escuchado alguna vez de los anticuerpos. Los anticuerpos, en realidad, son parte de nuestro mecanismo de defensa. Son parte del sistema inmune, que justamente van a defendernos de diferentes patógenos, como bacterias, virus, entre otros. Bien. ¿Y cómo si estos anticuerpos son capaces de poder identificar estos patógenos como virus y bacterias? Porque son capaces de unirse muy específicamente a estos agentes infecciosos. Entonces, yo puedo desarrollar diferentes test diagnósticos basados en esta molécula llamada anticuerpo. Es decir, que si yo voy a un laboratorio, puedo producir diferentes tipos de diagnóstico para enfermedades distintas. Eso no es del todo cierto, porque si yo quiero producir este tipo de moléculas, me toma bastante tiempo, es un proceso bastante caro. Este tipo de moléculas son sensibles a la temperatura. ¿Qué quiere decir eso? Que se pueden malograr si es que yo las expongo a temperaturas muy altas. Y además, su producción en masa es bastante dificultosa. Este anticuerpo de aquí, el que acabamos de ver, es un anticuerpo humano, como el que tenemos todos.
Y en realidad la mayoría de vertebrados tenemos un anticuerpo similar. Los conejos, los ratones, inclusive las aves. Pero ocurre algo particular con las alpacas. Las alpacas producen un anticuerpo especial llamado anticuerpo de cadena pesada. Y este anticuerpo de cadena pesada fue descubierto, a pesar de que ser presente en las alpacas, fue descubierto nada menos que en Bélgica, cuando un profesor y sus alumnos durante una clase, una práctica de bioquímica, analizaban la sangre de un dromedario. Descubrieron unos anticuerpos extraños, a los que llamaron anticuerpos de cadena pesada, y llamamos de simple forma anticuerpos especiales. Poco después se descubrió que no solamente estaban presentes en dromedarios, sino en toda la familia de camélidos, que incluye, por ejemplo, a camellos, también a llamas y alpacas. Alpacas que hemos tenido desde hace miles de años presentes en nuestro país. De este tipo de molécula de anticuerpo especial producido por los camélidos, yo puedo generar algo llamado nanocuerpo. Y el nanocuerpo, como bien dice su nombre, es una molécula muy pequeña. Es 10 veces más pequeño que un anticuerpo convencional. Además, puede soportar altas temperaturas, que era algo que no me permitía hacer, por ejemplo, un anticuerpo normal. También son muy fáciles de producir, puedo producirlos en microorganismos. Y tienen un bajo costo. Todas estas ventajas, y sigo manteniendo la detección de enfermedades mediante este nanocuerpo. Ok, yo sé que los diagnósticos podían hacerse con anticuerpos, también puedo hacerlo con nanocuerpos, entonces sí tienen las mismas propiedades. ¿Y en dónde voy a producir? Bueno, en realidad estos nanocuerpos no son producidos en una fábrica común. Esta es mi fábrica de producción de nanocuerpos. Yo voy a hacer que la alpaca produzca nanocuerpos específicos a enfermedades, a patógenos como virus, bacterias, que yo desee. ¿Por qué la alpaca? ¿Ustedes saben más o menos cuántas alpacas hay en el Perú? Son más de 3 millones de alpacas en el Perú, que se encuentran principalmente en ciudades como Puno, Huancavelica, Ayacucho, etc. Bien, entonces las tenemos bastante disponibles y además estamos aprovechando un recurso peruano. ¿Cómo es que yo logro poder hacer producir estos nanocuerpos a estas alpacas? Lo que yo hago es una especie de vacunación a estos animales. El cuerpo de estos animales aprenden a producir estas moléculas ante un patógeno que yo he escogido, ante cualquier virus, ante cualquier bacteria. Luego, mediante técnicas de biología molecular, yo voy a hacer y voy a modificar el ADN de una bacteria para que estas pequeñas bacterias produzcan en grandes cantidades estos nanocuerpos. No se preocupen, estos son los nanocuerpos que tenemos estas son las alpacas que tenemos en la universidad. Como pueden ver, están bastante saludables. Así que todo el tiempo, nunca, en realidad, logran estar saludables durante todo el proceso y después. Siempre están acompañadas de un médico veterinario y también en condiciones óptimas. Bien. Hemos hablado de anticuerpos, de nanocuerpos, técnicas de diagnóstico, pero ¿cómo así estas alpacas se logran relacionar con el cáncer? ¿Es que si como carne de alpaca me voy a curar del cáncer? En realidad, no. El cáncer es una enfermedad bastante compleja, tiene diferentes causas, no tiene solamente una. Pero hay agentes infecciosos que pueden llegar a causar cáncer. Uno de ellos es este virus, es un virus de la hepatitis B. Este virus de la hepatitis B es uno de los causantes del cáncer hepático. Y actualmente, más de 250 millones de personas se encuentran infectadas con este virus y por lo tanto susceptibles a desarrollar cáncer. Otro virus que puede producir cáncer es el virus de papiloma humano. Este virus de papiloma humano es el principal causante de cáncer de cuello uterino. Causa alrededor del 90% de casos de cáncer. Y cada año hay 500.000 nuevos casos de infecciones con este virus en mujeres. Es más, se dice que cerca del 80% de mujeres va a infectarse con algún tipo de este virus durante toda su vida.
Bien, ambos virus y ambos patógenos son totalmente prevenibles, existen vacunas, ¿cierto? Existen vacunaciones. Sin embargo, a pesar de eso, causan más de 1 millón de muertes cada año en todo el mundo. Entonces, aquí nace la pregunta, ¿yo puedo detectar estos patógenos, estos virus, antes de que sea muy tarde, antes de que desarrolle el cáncer en sí? La respuesta es sí. Y eso es lo que nosotros hemos estado trabajando. En realidad, hemos estado desarrollando una tecnología en la cual funcione como una tira reactiva, como una prueba de embarazo, en la cual yo utilizo estos nanocuerpos específicos que van a detectar de manera temprana la presencia o ausencia de estos virus con una sola muestra, obteniendo mis resultados en tan solo minutos. ¿Por qué esto es importante? Sí. Esto es importante porque son mucho más accesibles y mucho más rápidos. No necesitan ni personal ni equipos especializados. Puedo llegar a poblaciones muy vulnerables sin necesidad de transportarlos en cadena de frío o algo similar. Además, su costo es mucho más bajo que los métodos convencionales. Imagínense si tan solo hubiésemos podido prevenir el 10% de ese millón de muertes haciendo este diagnóstico de manera temprana. Habríamos salvado 100.000 vidas. Bien. Sin embargo, esta tecnología es mucho más poderosa. Puedo salvar miles de vidas diagnosticándolos a tiempo y de manera temprana. Sin embargo, también me permite visualizar células tumorales en desarrollo en individuos vivos, como este caso de aquí. Estoy visualizando células tumorales de cáncer de mama para que puedan ser encontradas y luego escindidas de manera correcta y temprana. Esto funciona también con seres vivos, o sea que se mantienen vivos durante este tipo de experimentos. El glioblastoma es un tipo de cáncer, digamos a grandes rasgos, es un tumor cerebral. Y este tumor cerebral tiene un crecimiento bastante rápido y agresivo. Sin embargo, otros estudios también han descubierto que si yo trato a estos animales con glioblastoma, con estos nanocuerpos, puedo detener el crecimiento de las células cancerosas y además inhibir su invasión hacia otros tejidos. No solo eso, imagínense que yo puedo utilizar a estos nanocuerpos como un transportador de drogas o medicamentos para que vayan dirigidamente hacia los tejidos cancerosos y no se vayan hacia los tejidos sanos causando daño colateral en un ser humano. Ahora, todos estos resultados nos pueden sonar de alguna forma bastante buenos. Sin embargo, estos todavía son estudios y necesitan realizarse muchos más para que lleguen a ser aplicados a los seres humanos. La Organización Mundial de la Salud estima que cada año se diagnostican 14 millones de casos de personas con cáncer. Este número para el 2030 va a alcanzar los 21 millones al año. Nosotros podemos prevenirlo con este tipo de diagnósticos temprano. La historia con los nanocuerpos se empezó hace unos 25 años. Sin embargo, fue un evento totalmente azaroso. Nosotros, como científicos, tenemos el deber de saber reconocer y entender las aplicaciones y ventajas que nos da la naturaleza para poder desarrollar nuevos métodos que logren impactar y sacar provecho para la humanidad. Este es el grupo de científicos o parte del grupo de científicos que trabaja en el laboratorio. Y solo les quiero dejar un mensaje, que cada vez que vean una alpaca desde ahora, no solamente vean a una parte de la fauna peruana, sino también una gran aliada para el cáncer. Gracias.